¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su programa Diferenciarte Radio. Mi nombre es Priscila Gómez y Diferenciarte es un espacio para el arte, para la cultura, para el talento, para todo aquello que nos hace mejores personas, porque estamos convencidos de que todo esto nos llena el alma y nos hace que tengamos una mejor idea de lo que es vivir en sociedad, de una sociedad más armónica. Y hoy está con nosotros la escritora Linda Ascott. Teníamos mucho tiempo planificando esta sesión. Bueno, finalmente está con nosotros. ¿Cómo estás, Linda? Bienvenida. Hola, buenas, ¿cómo están todos? Un placer estar aquí, qué rico poder por fin reunirnos como estaba previsto. Pero bueno, encantada y muy feliz de la invitación, súper bien, la verdad. Qué bueno, Linda. Bueno, tienes un largo recorrido en lo que es la literatura, pero yo quiero que le cuentes a la audiencia, o sea, cómo empezó esto, esa hormiguita, esa cosquillita de escribir, de organizar eventos literarios y todo esto que has hecho a lo largo de los años. Bueno, la verdad que todo viene del gran amor que le tengo a los libros, a lo que me encanta la literatura. Que ha sido inculcada desde que era niña y se volvió algo de mi día a día y al final se convirtió exactamente en eso que me apasiona y que hago por mero placer a veces, y me ha llevado de alguna manera u otra a hacer actividades que van encadenadas y amarradas y es como que todo se fue dando de manera automática. Yo empecé escribiendo, yo escribo desde muy niña, pero publiqué ya en mi edad adulta por primera vez. Entonces, Panamá fue el escenario, digamos, donde yo publiqué, porque había escrito durante un tiempo y no publicaba, digamos, en plataformas como Wattpad o me mantenía mis cuadernos escondidos de todo el mundo, pero no, nadie sabía que yo realmente escribiera como una vida que tenía aparte. Aquí en Panamá, pues me dije, bueno, ¿por qué no voy a llevar mis libros a las librerías y voy a empezar pues a ver cómo se promueve? Yo no conocía a nadie, no sabía cómo era esto. Cuéntanos un Me poquito, porque encantó. no naciste en Panamá. Parece, o sea, el acento y todo, ya el que nos escucha no sabe que no eres de aquí de Panamá. No, pues yo soy de Colombia, yo vine en el año, ya, Dios mío, yo vine en el año 2009. Yo tengo ya, voy para 17 años de vivir aquí, hice mi vida aquí, tengo un niño, y en Colombia nadie sabía que yo escribía, excepto pues mis amigas más cercanas o mi mamá, pero realmente era como una actividad que nadie conocía. He vivido como con una doble vida, como Batman. Y todavía me pasa porque como me puse un seudónimo, o sea, mi nombre de pila es Linda Moreno y mi nombre, digamos, de seudónimo, el que utilizo para escribir es Linda Aswood, que precisamente lo hice porque no querían que supieran quién era la persona. Al final, ha sido tanto lo que he hecho del lado de la escritura que Linda Moreno ya es el personaje de mentira, porque en realidad tú preguntas quién es Linda Moreno, nadie sabe quién es, digamos a nivel laboral. Yo pensé que eras Linda Ascott. Es tu segundo Es apellido, ¿entiendes? es mi segundo apellido, exacto. Ahí le hice un honor a mi mamá con el seudónimo, pero al final decidí pues quedarme en Panamá y hacer vida aquí. De alguna forma mis letras tocaron primera vez tierra panameña, son tan panameñas como cualquier panameño, la verdad. Me ha inspirado mucho también Panamá, así que le debo gran parte de todo, realmente todo lo que hago sobre los libros y la literatura. En algún punto conocí personas que me fueron conectando con otras que les gustaba lo mismo, que tenían la misma pasión, porque esto es contagioso y todas las personas que estamos en esto más o menos sentimos el mismo Así sentimiento. fue que nos conocimos nosotras, justamente. Exactamente, a través de las letras uno conoce mucha gente espectacular y al final los libros sí te conectas con los lectores y haces tú, pero son dos mundos distintos, un mundo es con los escritores, otro mundo con los lectores, con los bloggers, con los que apoyan el universo literario, con las personas que se dedican a los clubes de lectura, o sea, hay muchas personas relacionadas
que quieren hacer actividades o que quieren de alguna manera dar a conocer a los autores y participar y vincularse en actividades donde realicen algo relacionado con los libros. Y así, de una manera muy orgánica, me junté con otros autores y nació EIMPA en el año de la pandemia. Porque ya yo había publicado, conocí un poquito de personas, pero porque había participado en ferias del libro, en donde uno tiene la oportunidad de conocer otros escritores, y le fui conectando por Instagram y fuimos haciendo como una pequeña comunidad que al final decidió pues como comunidad tener una organización, porque no habían organizaciones visibles en Panamá que se dedicaran al tema de la literatura. Posterior a que nosotros surgimos como comunidad, escritores que ya tenían tiempo de vivir en Panamá, que son escritores consolidados incluso de Panamá, volvieron a reactivar todas sus comunidades de escritura. Nacieron grupos nuevos al día de hoy, no solamente está EIMPA, al día de hoy hay casi 4 o 5 organizaciones de escritores independientes que se han unido y hay actividades literarias por parte de los distintos grupos. Entonces creo que fuimos los pioneros en esto de alguna forma porque la pasión por los libros nos llevó a decirle a todo el que tenía un pensamiento negativo sobre esto que este grupo es colaborativo, este grupo es para apoyar a los autores, para ayudarlos a que se acerquen a los lectores y que de alguna manera puedan dar a conocer sus obras sin estar pagando sumas de dinero por eso. Entonces, pensamos en realizar actividades en conjuntas, que son ferias, pequeñas ferias, apoyándonos de empresa privada, de incluso entidades gubernamentales como la alcaldía, como el Ministerio de Cultura, como la Biblioteca del Canal de Panamá. Creo que hicimos mucho match con todas estas personas y ya nos abrieron las puertas y hemos estado en muchos lugares con la Biblioteca Nacional, hemos estado en parques, hemos estado en centros comerciales, hemos estado en ferias y siempre recibimos invitaciones, parte de embajadas, por parte de lugares donde la gente quiere que haya autores, universidades, colegios, y seguimos abiertos a eso, ¿no? A participar. Nosotros somos una comunidad hasta la fecha de más de 90 escritores afiliados que participamos en distintas actividades, pero tenemos 2 actividades principales. Uno, obviamente, es la Feria Internacional del Libro de Panamá y la otra es el Festival del Escritor Panameño organizado por el Ministerio de Cultura. Creo que son los 2 más grandes eventos que realizamos. Vamos a otras series de actividades que también nos llaman. Por ejemplo, hemos estado en el Panamá Book Fest de Panamá Pacífico, hemos estado en las ferias que hacen en parques de corregimientos, por ejemplo, como el Parque de Argentina, ahora se me escapa el nombre, Andrés eh, Bello. el André Bello, el Parque Urracá, o sea, que son convocatorias de los corregimientos o de personas que realizan actividades culturales. Eh, Así que, pues en realidad son escenarios para que los autores vayan sin pagar nada y solamente vayan a vender sus libros y promuevan sus libros. Se les ofrece un espacio de tarima o un micrófono para que puedan hablar, se les hace entrevistas para que el público pueda conocer las obras y el pueblo panameño conozca cuántos escritores tenemos aquí, que hay muchísimos. Así es, muchísimos escritores y el quehacer literario cada día cobra más fuerza, cada día hay más escenarios y eso es algo súper positivo y hay cada vez más gente que quiere escribir, o sea, de todas las áreas, o sea, los psicólogos, los médicos, los coach, los abogados, a todo el mundo ya tiene algo que contar y yo creo que eso siempre ha sido así, lo que pasa es que pasaba lo que te pasaba a ti en Colombia, ¿no? Como que había como que, ay, no, no, mejor no, no, porque aquí me conocen, yo creo que de repente eso fue lo que pasó cuando viniste a Panamá, viste la oportunidad y bueno, acá nadie me conoce, así que no, no pasa nada. Cuéntenos cuántos libros has publicado. Bueno, a la fecha yo tengo 8 novelas, o sea, 8 libros, de los cuales tengo novelas, tengo poemarios y tengo un libro didáctico que es mi bebé favorito últimamente, que es el que voy a llevar a la feria. Yo siempre llevo mis novelas, pero yo casi que no las promociono porque el libro que realmente creo que me ha hecho, digamos, ha representado parte del trabajo que he hecho en los últimos años, es este libro, ¿no? Yo adicionalmente a escribir, que es lo que me gusta,
Me dedico también a apoyar autores que quieren escribir, que quieren lanzar sus libros, porque en este camino, como te digo, me ha pasado que he hecho como de todo un poco. Cuando empecé a escribir y empecé a publicar, la gente se me acercaba y me preguntaba que cómo había hecho, que cómo era esto, y a mí me costó mucho trabajo entender eh, las cosas que necesitaba saber para empezar a escribir, porque precisamente no hay información tan a la mano, o en ese entonces no había información tan a la mano. Hoy día tenemos otras herramientas quizás de tecnología que en ese momento no estaban y las personas eran lamentablemente un poco mezquinas con el conocimiento. Muy Entonces, todo cerrado, sí. lo aprendí de fuera, o sea, estuve con muchas personas haciendo comunicación virtual con España, con Argentina, y de ellos aprendí muchísimas cosas, pero al final yo sentía que no era suficiente. Los cursos oficiales no son económicos, o sea, el que se puede dar el lujo de tomarlo, lo puede hacer, excelente, pero son costosos. O sea, en mi caso, que siempre trataba de hacer alguno, buscaba los que tuvieran alguna posibilidad económica para mí. Entonces, sí es muy importante saber que esas herramientas que te brindan tienen costo y son escasas. En Panamá me sorprendió mucho ver un gremio tan cerrado y que le da poca apertura a los escritores nuevos. Eso me sorprendió mucho. Escucho todavía mucho de rechazo para los escritores nobles. Eh, Siento que eso es algo que hemos ido superando, pero todavía está. Es una concepción y una forma de pensar que se respeta, pero que en la comunidad de hoy día, que es una comunidad online, no va como muy en consonancia. Yo siempre he pensado que una sola gaviota no hace verano. La literatura en Panamá no tiene el respaldo que debe tener, no tiene el apoyo económico que debe tener. Si vemos otros festivales, otras ferias y demás, tienen el apoyo. Solo hasta el año pasado la Cámara Panameña del Libro logró recibir un financiamiento por parte del Estado. O sea, tengamos en cuenta que ha estado todo el tiempo sosteniéndose la Cámara Panameña del Libro con ingresos Privados. propios de los privados, o sea, no es como, por ejemplo, las ferias locales. Voy a hacer referencia, por ejemplo, como a la Feria de Artesanías, por ejemplo. Ese tipo de eventos aquí en Panamá que tienen que ver con lo literario particularmente, no son apoyados 100%. Y lo que tenemos son premios literarios, que son pocos, tampoco es que sean muchos. Entonces, creo que no hay como una importancia sobre realizar actividades en el tono de feria para escritores. Por eso creo que la Feria Internacional del Libro tiene su lugar y se ha ganado su respeto para los lectores, a los que amamos esto, y esa feria se llena, es de las ferias que más se llena en Panamá. Entonces, es de las ferias que más representa económicamente dentro de las ferias del país y que adicionalmente permite la visita de extranjeros a Panamá. Entonces, siento que no le dan la relevancia a esta feria, ¿no? Este año tenemos un invitado espectacular que es Marruecos, eh, y bueno, hay que tomar todas esas instancias y buscar el apoyo. Yo siento que aquí en Panamá este núcleo cerrado de la literatura hizo que estuviera pasar un poco desapercibido el hecho de que Panamá escribe, de que hay escritores. Nosotros lamentablemente, y lo he visto, pues yo soy una autora extranjera, sin embargo, yo noto que a los autores panameños no los invitan a ningún evento internacional. Yo he estado, por ejemplo, en la Feria Internacional de Bogotá y yo no veo que haya invitados panameños, o sea, eso no lo veo, o sea, son como que dizque uno, dos, pero personas que Y tienen van por su propia cuenta, no van como y gremio. tienen una relevancia, es decir, son autores que son muy conocidos, digámoslo así, pero escritores premiados con premios nacionales que deberían quizás también tener posibilidad por parte de una ayuda estatal, de ser promocionados, porque de nada te sirve ganarte un premio y que tu libro lo impriman 100 copias y las metan en la librería de la casa del escritor y no promocionan ni siquiera la casa del escritor. Entonces siento que tenemos que darle más relevancia. Entonces, esa actitud también cerrada no permitía que la voz literaria se escuchara. Y era una molestia. Yo vivía un poco frustrada con eso, porque a todas partes yo iba a decir, mira, aquí somos un grupo de autores jóvenes, panameños, extranjeros, residentes,
los escritores locales nos cerraban las puertas. Entonces sentía yo que, bueno, nosotros no vamos a hacer camino con ellos, hagámoslo solos y vemos a dónde vamos. Y ha sido un tremendo viaje espectacular porque ellos, digamos, el resto de Panamá, los lectores y las instituciones, sí nos han abierto los brazos, nos han recibido maravillosamente, hemos logrado conectar con muchísimas personas, hemos hecho esta cantidad de eventos que la verdad yo a veces no sé cómo los logramos porque no tenemos ningún financiamiento de nadie, lo hacemos con, digamos, capital propio, con donaciones, con colaboraciones, con canjes, con otro tipo de actividades, pero se logran los objetivos al final por la pasión que tenemos por esto, porque nos encanta, porque lo vivimos, porque de esto creo que es nuestra pasión total. Así que bueno, al fin y al cabo hemos construido algo muy bonito que esperamos perdure y quede para las generaciones que vienen en camino. No, y me encanta lo que dice porque es muy fácil rendirse cuando hay tantas adversidades al respecto. Pero pues en el caso de escritores independientes de Panamá vemos cómo año tras año se consolidan y me encanta también que no hay esa mentalidad tan cerrada como de que no, pero es que mis cosas y no te digo cómo es. Yo en lo personal cuando lancé mi primer libro, lo hice prácticamente sola. Si allá en la ciudad las cosas son complicadas, creo que en el interior es todavía más complicado. Sin embargo, bueno, lo lancé y prácticamente de una vez recibí la llamada de una persona que forma parte del grupo y me llamó para felicitarme, no lo conocía, no lo habíamos visto en redes si acaso, para felicitarme y me contó todos sus secretos, todos los insights. Y yo cambié muchas cosas luego de tener esa conversación y hoy en día somos buenos amigos. Y yo digo, bueno, qué bonito, se sintió súper bien que después de haber pasado X cantidad de tiempo como tratando de ir sola contra el mundo de repente encontré pues a alguien que me dijera, mira, esto yo lo hice así, yo publiqué en Amazon de esta manera, yo acá imprimí en tal lado, yo lo hice así, es lo que a mí me funcionó y te lo comparto, pues para que el camino ya no sea tan complicado. Y esa comunidad es muy bonita, de verdad que los he visto en las ferias, en los eventos, y hay esa camaradería. Bueno, si yo no puedo ir, bueno, hay alguien que está representando mi libro, hay alguien que promueve mi libro cuando llega una persona al público y dice, bueno, yo quiero algo como de ficción. Bueno, yo escribo, no sé, romance. Entonces yo digo, bueno, no, pero mira, aquí está el de mi compañera, que es esto, esto y esto, y se saben las historias, se sabe por lo menos la sinopsis de todos los compañeros, y yo creo que esa es la manera como el gremio va a salir adelante. Es un camino que no es fácil. Yo también he tenido la oportunidad de estar fuera en ferias internacionales y también me pasa lo mismo. Yo digo, pero oye, ¿dónde están los de Panamá? ¿Dónde está la gente? Y de repente sí encuentras uno que otro, pero como bien dices tú, o sea, cada quien por su lado. No hay como un stand. Yo creo que Panamá no sé si ha sido país invitado a alguna otra feria internacional, pero creo que estamos en buen camino, estamos en buen camino y mucho tiene que ver con lo que ustedes están haciendo, porque también es una manera de muy diplomáticamente, como sabemos hacer los escritores, exigir, exigir a las autoridades ese acompañamiento y ese espacio. Y bueno, yo te agradezco que vengas tú de afuera de Colombia a ayudarnos a nosotros a poder organizarnos en cuanto a eso. Una de las cosas que tú mencionabas es que no hay apoyo y es que aquí nosotros no tenemos una ley de libro como sí existe en tu país, como existen en otros lugares, donde hace que todo el ecosistema de que tenga que ver con literatura esté conectado, esté comunicado y que sea mucho más accesible. Y bueno, es una de las iniciativas que desde este programa siempre queremos hacer llegar a las autoridades. Necesitamos leyes para apoyar lo que es la literatura. Y la literatura no es necesariamente educación, no es necesariamente cultura, es aparte y tiene mucha relevancia lo que es la literatura también. Así que de verdad que todo lo que has hecho
es digno de admirar y el grupo es súper bonito. Hemos tenido la oportunidad de compartir y de convivir y se nota pues esa buena vibra que hay entre todos los miembros. ¿Ya cuántos años? ¿Ya tienen 5 años? Ya tenemos 5 años, estamos de aniversario en noviembre de 5 años. Bueno, imagínate algo que surgió también en tiempos de pandemia, como surgieron muchas iniciativas, algunas pues se volvieron a la normalidad, como se dice, pero otras todavía están en pie. También me pasó a mí con mi podcast Entre Poesías y Poetas, que fue la manera como entré en contacto con toda la comunidad literaria y siguen en pie también, así que pues motivo para celebrar. Linda, vamos a pasar con nuestros anunciantes, que son las empresas que creen en la cultura, que creen en el talento, en el emprendimiento y que hacen posible que lleguemos a ustedes con estos interesantes invitados, con estas historias que inspiran. Y al regresar, yo quiero que hablemos de la novela que yo me quedé impactada. Me acuerdo que cuando estaba leyéndola te escribí muchas veces eh, contándote mis impresiones, ¿no? Estamos hablando de Ella es el viento, aquí la tengo. Ella es el viento, está todo desde la portada, invita. Así que pues en el siguiente bloque quiero que hablemos de Ella es el viento y que invites también a los oyentes a enamorarnos de Ella es el viento, ¿no? Vamos con nuestros anunciantes y regresamos. Mis amigos, estamos de vuelta en Diferenciarte Radio con Priscila Gómez. Hoy estamos conversando con la escritora Linda Asgood. Bueno, ya nos explicó que este es su nombre, su seudónimo artístico. Linda Moreno, su nombre de pila, pues colombiana, que es ya residente en nuestro país, Panamá. Y acá pues ha sido el lugar donde ella ha decidido que nazcan sus letras. Muy bonito, muy poético y también pues gestora cultural, formadora, una de las miembros fundadoras de Escritores Independientes de Panamá, este importante grupo que apoya a lo que es la literatura y a los nuevos escritores que tanto necesitan ese apoyo. Linda, en el bloque anterior te comenté que quería que habláramos de Ella es el viento. Yo sé que tú tienes más libros, sé que tienes un manual para escribir, que era el que nos hablabas, que era como tu bebé, y hago el comercial. Ese libro está disponible en la biblioteca de Boquete, por allá lo vi, está En disponible. serio, no puede ser, qué Sí, chévere, yo sí, no sí, sabía. por allá está ese libro ¿cómo se llama? Disculpa. Quiero ser escritor. Quiero ser escritor. Es como un manual, yo lo veo como un manual, ya yo lo guié. Sí, básicamente. Ahora pues con este trabajo, tú sabes, tengo todos los libros a la disposición y a veces no sé ni cuál ver, pero tiene una portada muy llamativa, así que de salida lo vi yo y quiero ser escritor yo, para ver. Y cuando veo yo, y que mira tú, es el de Linda. Así que para que sepan que está disponible en la biblioteca de Boquete. Pero bueno, este libro a mí me impactó y yo quiero contarle un poquito a la audiencia el contexto. En uno de estos eventos que bien mencionas que celebran, en donde participa Escritores Independientes de Panamá, por el Día del Escritor, se hace un evento de poesía en el Arco Chato, en el casco antiguo de Panamá. Yo tuve la oportunidad de ir, he ido como 2 veces. Y bueno, pues con mucho entusiasmo, con mucha ilusión, me cuesta, tú sabes lo que es viajar de Chiriquí, me voy en el bus de la medianoche, es todo un tema, pero yo la disfruto, yo me la gozo. Antes del recital hay un bazar, acá le llamamos bazar, como una feria, hay puestitos, y están los escritores y están pues promocionando sus libros. Y bueno, uno se da la vueltita por ahí y ve todo lo que está, lo nuevo, ¿no? Y yo escuché a las personas que estaban comentando de tu libro
y me llamó la atención porque decía, cada vez que comienza un capítulo, tiene un verso de una poesía. Y bueno, lo mío es la poesía, y yo digo, ay, yo sí quiero escribir una novela, pero obviamente la poesía tiene que tener presencia porque yo todo lo que hago tiene un poquito de poético. Y entonces yo digo, bueno, yo me quedé con eso, yo dije, me interesa el libro. Pero en el momento ya tenía que ir a cambiarme de ropa, a vestirme, porque venía el evento, no sé qué, y solamente me quedé ahí. Me acuerdo que te dije, después ya estábamos en el escenario y todo, compartiendo con muchos compañeros a los que admiro mucho, y te dije, yo quiero un libro tuyo. Yo no sé si tú te acuerdas, eso fue hace un par de añitos ya. La cosa es que, bueno, pues compré el libro y lo tuve en mi estantería bastantito rato. Yo tengo, bueno, si ves aquí atrás está mi estante de libros. Pues cuando me interesa un libro lo compro y yo digo, en algún momento me organizo para leerlo. Y así fue. Entonces yo este año organicé mis libros. Yo dije, bueno, este año voy a leer estos libros. Los puse aparte en otra sección del librero, acá al frente. Y ahí estaba Ella es el viento. Dice, Ella es el viento, una historia de amor entre el éxodo y la guerra. Esta fue mi historia, para que tú veas que cada lector, yo creo que tiene su propia historia, y a veces, pues, no, perdón, el escritor no se entera. Pero es importante, yo creo que sepas que desde que escuché de tu libro, yo dije, yo quiero leerlo. Yo quiero leerlo porque yo siento que me va a enseñar algo. Y si ves, o sea, la portada, para que los que no ven, pues, por las plataformas digitales, bueno, es muy bonita, es celeste, con mariposas y los cerezos y todo lo demás. Y yo me imaginaba que era una historia de amor, o sea, una historia de amor. Si bien dice una historia de amor entre el éxodo y la guerra, yo dije, bueno, eso tiene que ser muy romántico, porque mírala qué bonita. Pero sí, sí es cierto, hay mucho amor, no solamente el amor de pareja, sino ese amor fraternal, pero también hay momentos duros, ¿no? También hay cosas difíciles que me sacaron lágrimas y me acuerdo que te escribía y yo, ay, voy por tal parte y ya, o sea, y pasó esto y me sentí yo con unas ganas de acabar, de terminar el libro. Y bueno, fue toda una experiencia. Yo quería decírtelo públicamente que para mí ese libro pues me ha marcado y lo voy a tomar como ejemplo porque yo también quiero escribir una novela y sí quiero pues tomar muchos de los elementos o obviamente pues a mi estilo, a lo que va mi historia, pero sí, sí lo voy a utilizar como referencia. Entonces cuéntame tú de qué va Ella es el viento. Wow, Priscila, bueno, gracias primero por todo, de verdad que es muy lindo escuchar eh, que la historia pues te llegó, te tocó y te agradezco mucho le tengas tanto cariño a esta obra porque la escribí con muchísimo amor. Yo duré un tiempito publicándola. Yo tardo en publicar, soy un poco lenta escribiendo, pero es porque pienso mucho la historia y esta historia en particular, que es la última novela, digamos, que he publicado, me traía un poquito complicada en el momento en que la estaba tratando de construir porque la elaboré de una manera como quería y en el trayecto la novela fue tomando como su propio rumbo en muchas cosas. Y yo siento que a veces, y yo lo confieso siempre, y los personajes cuando se elaboran, se crean tan reales que son personas de verdad. Son personas que toman sus propias decisiones y el que escribe lo puede entender, de Y se pronto, te revelan los porque no, personajes. pero los personajes hacen lo que les da la gana, en realidad. Uno simplemente es como si uno se asomara en una ventana y viera lo que está pasando. O sea, uno no es dueño a veces de lo que quiere, de lo que quiere hacer con los personajes, porque ya ellos han dominado tanto su propia vida literaria que al final para mí son como personas de verdad. Y de esa manera los concibo y de esa manera los escribo. Creo que Ella es el viento es una novela que cuenta, como bien dices tú, la historia de amor entre pareja, hermanos, amigos, familias, padres, hijos, abuelos.
Y pero es hacia una la historia región también diría yo, porque hay hacia la mucho tierra, afecto también, exacto, exacto, hacia la tierra. hacia la tierra, hacia lo de uno, hacia las tradiciones, hacia la cultura. Ella es el viento es una novela que está ambientada en los años 50 y también ese era un reto, tratar de hacer una novela histórica y mantener lo más fiel que fuese posible la historia a la realidad que se vivía en ese momento y está también ambientada en dos lugares diferentes, está ambientada en Colombia en la década de los 50 y en Corea en la misma década, de manera que tenemos dos escenarios que van a confluir. Colombia fue el único país de Latinoamérica que envió un contingente de soldados a Corea. Hubo soldados latinoamericanos en la guerra, pero estuvieron enlistados en el ejército de Estados Unidos. Pero como contingente que hayan mandado por orden del Como presidente de tropa. la República a ir a la guerra, a embarcarse a un destino desconocido, fue Colombia. Y Colombia lo hizo porque el momento político lo obligaba, porque la situación social lo obligaba, y fueron a preparar estratégicamente a un grupo de soldados, pero los estaban mandando a una guerra muy terrible. Así que la historia ya de por sí es cruda, ¿no? Porque estamos hablando de la guerra, de las secuelas que la guerra produce en las personas, el hecho de como padres tener que entregar a nuestros hijos a la guerra, vivir las situaciones internamente mientras descubres como soldado dónde estás y lo que está pasando. Creo que marca muchos aspectos, ¿no? Y eso no está solamente visto desde el punto de Colombia, sino también de Corea, que vivía su momento histórico de separación del momento en que el paralelo 38 se crea y se divide Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces, también para ellos fue un momento muy fuerte a nivel emocional y los personajes vienen ya cargados antes de que la historia se desarrolle eh, de ciertas situaciones psicológicas y emocionales muy fuertes. Ya los personajes estaban mal cuando empieza la historia y Yo las creo cosas no son que tan color de rosa como aparece en la portada. eso te iba a decir, la portada era otra, la que yo tenía en mente, pero yo dije, ¿sabes qué? Yo no voy a diseñar esto, yo no voy a meter más mi opinión, yo voy a dejar que el diseñador lo haga. El libro fue editado y la portada fue diseñada en Colombia por una editorial amiga que es Editorial Santa Bárbara, a la que agradezco muchísimo todo el trabajo realizado. En realidad, la portada trata de suavizar la historia. Yo siento que la portada muestra lo bonito, muestra el café, muestra las mariposas, muestra lo que es el viento, las letras son así suaves y no quería que fuese un libro cruel, honestamente. O sea, y me costó tratar de encajar eso porque Colombia en la época en la que se desarrolla el libro, lamentablemente es una época en donde inicia el desplazamiento forzado en Colombia, donde empiezan las primeras situaciones políticas de orden que hasta el día de hoy han marcado mi país. Entonces, ya también el momento histórico era terrible en ambos lugares, o sea que tanto los personajes como la ambientación, como lo que iba a suceder, todo tenía que tener consonancia y los personajes iban a sortear una especie de ruleta no sé cómo es que se llama, se me escapa el nombre. Y en realidad no encontrar el amor o darle importancia al amor era vital en el libro. O sea, que eso estuviera enmarcando todas las situaciones que los personajes iban a vivir ahí. sido de verdad difícil. Y yo quiero recalcar dos cosas de la novela que es muy propio del tema, porque, a ver, sí, desde el punto de vista psicológico, excelente para los muchachos que están estudiando psicología, para que puedan analizar el trauma que puede tener cada uno de esos personajes. Eso me parece súper una herramienta para los profesores de psicología. Y para todo el que quiera entender un poquito más lo que es la tolerancia social, porque cuando te encuentras a alguien que tiene X o Y comportamiento, tú puedes pensar, oye,
a lo mejor le está pasando lo que le pasó a la persona de la novela, o a lo mejor tiene una situación que yo no sé. Entonces, ser un poquito tolerante en cuanto a eso. Pero yo quiero recalcar también el contexto, porque a mí me sonó, no sé si era tu intención, pero también como una crítica política en lo que tú hablas, ¿no? El Batallón Colombia va a pelear una guerra que no le pertenece a Corea del otro lado del mundo, pasando barcos, muchos meses en barco, en un lugar donde no hablaban su idioma, donde no sabían. Entonces, algo muy propio de la gente campechana, de la gente del campo de Colombia y también de Panamá, es que el colombiano se encontró un coreano por allá, se cayeron bien, el coreano no tenía más dónde ir, le dijo, ay, bueno, vente conmigo. Vente conmigo para la finca, vente conmigo, o sea, cruza el océano. Eso me pareció, yo me sentí muy identificada porque yo creo que todavía hoy en día en los campos esas cosas pasan. Y que, bueno, llegó este, mira que tuvo tal problema como esto. Véngase para mi casa que ahí hay un cuarto, que ahí hay una hamaca, que ahí hay donde llegar. Y eso me pareció muy propio de ese latinoamericano. Que es buena gente, pues o sea, sí, estamos en una guerra, pero ya se acabó, ya no, no tienes para dónde ir, bueno, vente conmigo. Ese sentimiento, de verdad, muy bonito dentro de todo, ¿no? Sí, total, definitivamente el colombiano es así. O sea, el colombiano, mi casa es tu casa, vente para acá. Creo que Jorge es un personaje que me hizo sufrir, porque Ujú. Jorge inicialmente tenía un destino muy claro en la historia, porque él iba a afectar otro personaje principal que es su hermana. Y no pude hacer con él lo que yo quería. De hecho, es un poquito de spoiler, pero yo quería matar a Jorge en el libro. Mi intención era que se muriera en algún Ajá, momento para poder desarrollar otra parte del libro y ajá. no pude. O sea, entonces me tocó cambiar casi todo el libro. Ahora sí me ha hecho Casi reír todo. porque, o sea, tú eres la autora y me dijiste, o sea, el personaje se plantó y dijo, no voy a morir. Dijo, no me vas a matar, no hay manera de que me mate. Bueno, Él pero me dominó son totalmente. las infidencias, ¿no? Que hay detrás del backstage del escritor. Otra de las cosas que también me hizo a mí reflexionar mucho, Linda, sobre este tema, es que, bueno, definitivamente como panameños también hemos sufrido todo este tema que ha tenido Colombia por pues las guerrillas y tiene diferentes nombres. Yo la verdad es que no sé a ciencia cierta, como tú como colombiana, todas las historias, todo lo que han vivido, pues solamente pues lo que se ve en la televisión, en las noticias, que ya es historia, ¿no? Porque ya gracias a Dios estamos en otro momento, ¿no? Pero yo me pongo a pensar, yo como lectora, yo digo, Chuzo, esta gente se fue de Colombia a luchar una guerra en Corea que no era de ellos y en su país se estaba librando otra guerra. Lo que pasa es que no tenía el título de guerra. En ese momento creo que era hasta ignorado o querían echarlo a un lado, hacerse de la vista gorda, como se dice, y hacer como que no estaba pasando nada. Pero hacer ignorar esa situación fue lo que se desenvolvió en una guerra tan cruel que tuvo a Colombia sumida pues en un escenario tan triste por tantos años, por tantas décadas, y que ha tenido tantas secuelas, porque hoy en día todavía hay secuelas de eso, porque todavía están los hijos o los nietos de las personas que sufrieron extorsión y que sufrieron muchísimas cosas más. Entonces esa fue mi reflexión en cuanto a esto. Yo digo, mira tú, o sea, ellos se van a pelear otra guerra porque el gobierno pues decide que Colombia tiene que apoyar esa causa y descuidaron su propia gente, su propia, o sea, la guerrilla que se estaba formando en su país. Entonces, para mí eso me parece hasta cierto punto una crítica social política de tu parte como escritora. Y yo traté de que no tuviera una connotación tan política. Sin embargo, Colombia es un país donde la política es un tema caliente y caliente de mala manera. Pero traté de retratar la realidad del momento, enfocándome en el dolor de las personas, en que independientemente del bando en el que estás, eh, Quedaste hay dolor. envuelto.
hay dolor y es un sacrificio para todos los colombianos. Yo crecí, tuve una infancia en donde conocí una Colombia que al día de hoy nos convirtió en personas indolentes. Era tanta la violencia que se veía en medios, que para nosotros se nos volvió un poco costumbre, y suena horrible escuchar noticias de corte violento. Y eso afecta a la mente infantil y afecta al adulto, ¿no? Y a la forma en la que tú piensas y el criterio que te formes sobre ciertas cosas y te crea un nivel de tolerancia que no debería sobre la violencia, sobre la guerra, sobre el dolor de otras personas. Y eso sí está muy marcado en mi generación y que le tocó vivir ciertas cosas, ¿no? El libro tiene sus partes duras, eh, pero a la vez también tiene, creo que, y es de mis cosas favoritas, y es lo que tú mencionabas hace un rato, el hecho de de las poesías, de los poemas, que por primera vez, digamos, incursioné en poesía bélica, que eso no lo había hecho yo antes. Yo siempre escribo con poesía porque pues me gusta y dije, esta vez quiero separar la poesía del libro porque el libro tendía, en otras novelas que tengo, el lenguaje se vuelve, creo que un poco, eh, no sé, un poco púrpura, no sé si esa expresión aquí se conoce, pero es como que el lenguaje no es tan claro, entonces la poesía siempre es muy figurativa, entonces yo no quería que eso pasara tanto, entonces mientras escribía, fluían ciertos poemas que yo apenas tenía la idea, dejaba de escribirlos ahí, los escribía aparte y se volvieron entonces esos encabezados de los capítulos en donde mostraba un poco de lo que el capítulo me transmitía. Hay otros poemas que son poemas de Corea, que específicamente son unos fragmentos seleccionados de autores coreanos, porque la literatura coreana es hermosísima. Si ustedes quieren buscar algo profundo, emotivo, que te haga reflexionar, lee literatura coreana. Ellos están muy conectados con la humanidad de las personas y siento que sus obras transmiten mucho y muy similar a cómo escriben los autores latinoamericanos cuando hablamos de sentimientos y emociones y de amor, ya sea familiar, fraternal o demás. Entonces, traté pues de alguna forma de condensar esas cosas positivas o esas cosas bonitas, por así decirlo, e ir contando la realidad de los personajes mientras ellos trataban de encontrar la solución a estos grandes problemas y estos conflictos que se le presentan en el transcurso de lo que va el libro. Mira, otra de las cosas bonitas que yo recargo de esta novela que me encanta es como el arte, específicamente en este caso la música, puede sanar corazones y puede dar oportunidades. Y tampoco quiero hacer yo el spoiler, pero es que me pican me pica la lengua por decirlo. Sí, uno de los personajes encuentra esa salida a apaciguar a ese momento de paz a través de la música. Y luego también encuentra oportunidades de surgir profesionalmente hablando, económicamente hablando, a través de su talento por la música. Ese es uno de los mensajes más bonitos que yo siento que tiene el libro, porque esto es una inversión, o sea, invertir en arte es ganar. Yo sé que el camino del artista es sufrido en cualquier ámbito, no nada más los escritores, ¿no? Bueno, todos los que tocan algún instrumento, los que hacen danza, lo que esto aquí es complicado para todos. Sin embargo, te da una herramienta primero porque te llena el alma, porque te anima, porque te aviva, porque te dice hay oportunidad a ti mismo. Y segundo, porque las personas también aprecian ese talento y entonces eso te da un plus, ¿no? Te da un plus en que, bueno, sí, estás haciendo el trabajo que te toca hacer, eres contadora o te toca fregar los platos, pero si, ay, mira, sabe cantar o sabe tocar este instrumento o mira qué bonito declama o mira cómo hace esto. Entonces, el arte es una inversión positiva en cualquier momento y es la invitación que el libro hace a las personas a que dediquen un poquito de su tiempo a practicar un arte. Mira que la música es una de mis, digamos, de mis aficiones favoritas.
estoy muy conectada a ella. Yo tenía claro que el personaje femenino de la historia iba a estar vinculado con algo de la música, ya sea bien el baile, que en primera instancia era la danza, y luego se convirtió en el piano, que en realidad el personaje es el catalizador, o sea, por eso el nombre, ¿no? Creo que si uno lee el primer verso del libro, el que aparece antes de que el libro inicie, y luego lee la novela y lee el último verso digamos, el último poema del último capítulo, el libro tiene el total sentido, o sea, es como que la puerta, el título empieza a tener sentido después de haber hecho esos pasos. O sea, tú lees la primera frase, luego lees el último poema y tú entiendes por qué Alicia es el catalizador de la historia, por qué ella es como es y por qué la música permanece como un elemento que amalgama la tristeza y la alegría. Es para mí, creo que fueron de los capítulos que más disfruté escribir cuando tenía que dejar que Alicia estuviera vinculada con la música o cuando De Hyun estaba cerca de Alicia y tenía momentos relacionados con la música. Los disfruté, me encantaron, los amé y de verdad que siento que los personajes eran perfectos para las escenas en el momento eh, y de alguna manera también creo que para mí fue una especie de catarsis ver cómo los personajes encontraban paz en eso, ¿no? En la música, incluido Jorge también. Bueno, vamos a leer esos versos para tener un poquito del el contexto. A ver, el primer verso con el que inicia el libro dice así: el viento es tan poderoso que es capaz de convertir un pedazo de papel en un ave. Yo soy un simple pedazo de papel y ella es el viento. O sea, yo como poeta de verdad, o sea, yo wow, o sea, y ya la última parte, la parte final, dice, ella es el viento que susurra al árbol para que las hojas caigan. Ella es el viento que canta al mar para que las olas se agiten. Ella es el viento que arremolina la nieve para que cubra los cerros. Ella es el viento que mece los juncos y despierta las mariposas. Ella es el viento que besa las flores y las hace germinar. Ella es el viento de octubre en donde las aves de papel pueden volar. Oye, de verdad que recomendado este libro. Ya tiene un par de años, ella es el viento. Sin embargo, es un libro que está muy vigente, ¿no? Tiene muy buenas recomendaciones acá en la parte de atrás, también por colegas, escritoras. Y yo también ahora lo recomiendo muchísimo. A mí me impactó, a mí me llenó. Yo incluso sí lloré, me sacó lágrimas desde el punto de vista de apreciar la poesía, me encantó. Y otra de las cosas que te quiero preguntar es que, ya la parte técnica, ya nos dijiste más o menos cómo hace que vas escribiendo y si te ocurre algo lo escribes aparte, pero uy, es complicado organizar en tu mente, porque a todo esto yo pensaba que todos los personajes eran reales, que todo eso en algún momento había pasado y que tú habías como que acomodado las figuras y me dices que no, o sea, que hay personajes que sí hay referencias, sin embargo los personajes fueron creados. Y yo me quedo pensando, yo, wow, o sea, crear, y ya nos has dicho que los personajes se rebelaron y de repente se fueron por otro rumbo. ¿Cómo es ese proceso si tú estás escribiendo y tú dices, ok, voy a escribir sobre este tema, voy a tener tantos personajes, ¿cómo lo haces? Mira, en cada escritor es diferente Ujú, y cada escritor tiene la misión de encontrar cuál es la forma en la que él puede escribir. Yo tengo las dos percepciones, la que importante. tengo como escritora y la que tengo como tutora literaria. Si me preguntas como tutora, yo te voy a decir, tienes que escoger o tienes no que escoger, sino tienes que identificar cuál es tu manera. Si eres un escritor que necesita tener todo claro, organizado, los personajes, las escenas, los puntos de inflexión, los puntos de giro, todo. O sea, es de ese tipo de autor
que tiene una agenda exclusiva para eso, o un archivo en la computadora que selecciona las fotos de los personajes como se los imagina, que tiene un escenario de mapas, de ubicaciones y demás. O eres del tipo de escritor que eres un escritor más guiado por instinto. No todos los escritores lo hacen de la misma manera. Hay otros tipos de modelos de escritores que yo explico también en mi libro, pero creo que en mi caso hay un mix entre una cosa y otra. Yo intento, porque como tutora lo recomiendo, así que yo misma lo intento, de tener una estructura previamente, pero en el camino, mientras estoy en mi proceso de escritura, mi mente salta de un lugar Vuela. a otro. Es imposible. O sea, yo trato y empiezo con una cosa y termino con otra. Y de alguna forma, esa guía que me he hecho previa me da luces cuando estoy perdida, porque el autor o el escritor tiende a quedarse bloqueado, que lo que llamamos los bloqueos de escritor. Entonces, los bloqueos de escritor surgen, uno, por desorganización, no tienes claro qué es lo que quieres escribir, no sabes por dónde empezar y todo necesita estructura. Tu novela necesita estructura, los personajes, el ambiente o el espacio donde van a desarrollarse los personajes. O sea, todo está finamente pensado porque en las historias, y yo lo menciono con frecuencia, no hay casualidades, hay causalidades. Las cosas no pasan porque sí, las cosas tienen que pasar por una razón. Y cuando empiezas a estudiar las técnicas narrativas y empiezas a implementar las herramientas de otros autores o que has aprendido, te das cuenta que es así. Necesitas que las cosas tengan sentido porque el lector va a apreciar que haya esa coherencia, que los personajes tengan coherencia, que los eventos, que las situaciones o las circunstancias tengan coherencia. Entre más dominio tengas, tú vas a poder jugar con los hilos de la historia. Pero si no, y es algo que también recomiendo, empieces por hacerlo de una manera en la que a ti se te facilite. No des saltos temporales si no los manejas. No, no intercales tantas subtramas si no eres capaz de manejarlas. Vete por algo sencillo. Trabaja los cuentos inicialmente, que tienen una estructura muy distinta a la novela, pero te dan una idea de cómo organizar la estructura de una historia. Cuando ya uno aprende las reglas, tiene todo el permiso para romperlas. Es el único lugar en la literatura donde tú puedes hacer lo que te da la gana una vez que conoces las reglas. Y eso te lo van a enseñar los grandes autores a nivel internacional. Ellos saben lo que se debe hacer, pero hacen totalmente lo que no te esperas y por eso salen las grandes obras que hemos leído el día de hoy. Y te dejan sin palabras y te sorprendes porque tú dices, ok, al autor, ¿cómo caramba se le ocurrió esto si la cosa venía así? Es porque él se ha encargado de tener claridad y de poder dominar. Si tú ya tienes ese dominio, entonces sé un escritor que llamo yo brújula, haz lo que tú quieras, sé libre, no te pongas tapujos, no escribas lo que vas a poner porque no vas a poder. Pero si no tienes ese control, entonces no lo hagas. Trata de mantenerte en tu regla, cuida eso. A mí me funcionó mucho y me funciona ir trabajando la historia en la mente y luego en el papel. Todo te inspira, una foto, una persona, una conversación, todo te inspira, de eso tú vas a tomar nota. O sea, primero vas a pensar la historia, la piensas, la repiensas, hasta que llega un momento en donde ya tú no puedes dormir porque tú te tienes que sentar a escribir. Cuando llega ese momento que tú estás harto de pensamientos, porque no hay otra palabra, estás hasta el tope, que ya no puedes más porque el personaje te está diciendo, mira, pero es que está la escena, mira, yo estoy haciendo tal cosa, el personaje te está hablando, tú estás desesperado por escribir, entonces siéntate y escribe. Así empiezas, pero luego tienes que desarrollar la disciplina de escritor y venir a sentarte cuando no quieres escribir, porque así como otras cosas en la vida, publicar tiene tiempo en el calendario. Si tú dices que vas a escribir un libro en 6 meses, que es difícil, pero si tú dices, hay pequeños libros o libros cortos que tú puedes escribir en 6 meses, tú dices, ok, me voy a poner a partir de hoy con esta disciplina. Entonces, cumplir tus propios retos a nivel Propios tiempos. personal, pero no es inspiración. O sea, tú te inspiras, pero te inspiras cuando estás trabajando. Tú no te inspiras sentado en la cama, no. Para empezar, sí te doy permiso de que pienses todo lo que quieras la historia, que no tienes nada. Estás tratando de pensar sobre qué va.
Cuando ya tienes suficiente información que no te cabe y que no puedes manejar a nivel de pensamiento, entonces escríbela en ideas y ya luego organízala, ya sea las escaletas de la historia, además, el desarrollo de los personajes. Pero creo que el proceso va muy ligado a tu disciplina, a una conciencia, sé que si tú no estás listo para ser disciplinado, para desarrollar un tiempo específico diario sobre tu escritura, no estás haciendo nada, no estás haciendo nada. Quédate pensando hasta que de verdad tengas la seriedad de publicar, de escribir, porque es que no vas a publicar para meterlo en un cajón, como le pasa a muchas personas. Vas a publicar y vas a escribir para que el público lo lea. Entonces, no empieces con la exigencia tampoco, ¿no? De ser perfecto, porque eso no se consigue. El escritor nunca deja de aprender. En la literatura nunca vamos a aprender. Siempre hay alguien que nos va a sorprender. Y eso es lo hermoso de esto, ¿no? Que siempre eres estudiante. Aquí los más expertos son los que más estudian. Así que Curioso. Oye, me encanta y me voy a quedar con varios de esos consejos porque yo también estoy. Ya tengo varias cosas. Yo creo que ya tengo, ya me hablan por aquí, ya me hablan por aquí. Me he sentado y he escrito como 2 páginas y bueno, luego viene el día a día y me desconecta. Linda, las personas que nos están escuchando que dicen, oye, me gustaría pues seguir la conversación, me gustaría conocer más, ¿dónde te pueden contactar? Porque también pues como, no nada más escritora, sino también como tutora para otros escritores. sí, bueno, ahora mismo me puedes conseguir por Instagram en mi cuenta de Narrando Ando PTY, @Narrando Ando PTY, que directamente ahí me puedes escribir por DM. Voy a estar en la Feria Internacional del Libro, vamos a estar con EIMPA y vamos a estar también con Narrando Ando en la presentación del libro de 3 escritores nacionales que vamos a llevar este año. Tengo 3 años participando con Narrando Ando, haciendo lanzamientos de libros con autores que han hecho el proceso de tutorías. Y es una felicidad para mí siempre saber que han cumplido su sueño de publicar. Ustedes no se imaginan la felicidad de esos escritores el día que me dicen, Linda, me volviste realidad el sueño. O sea, al día de hoy por fin estoy haciendo esto y yo disfruto tanto como ustedes el proceso, no se imaginan. Aprendo muchísimo más de lo que se imaginan y para mí cada autor es un universo. Sin embargo, casi todos los autores, si no decir todos, tienen las mismas preocupaciones y a veces se equivocan en las mismas cosas. Todo empieza a tener sentido cuando empiezas a hablar con personas que quieren escribir y te das cuenta de qué es lo que les pasa. Entonces, si estás interesado en hacerlo, en escribir, pues obviamente puedes conseguirme en Narrando Ando y también mi perfil como autor, que es @lindaswood, que es mi nombre y apellido de corrido. Pero pues en cualquiera de las dos cuentas me puedes conseguir. Bueno, Linda, muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio. Yo personalmente lo he disfrutado mucho, estoy segura de que la audiencia también. Así que bueno, esperamos seguir escuchando y leyéndote en tus próximos libros. Y bueno, te esperamos por acá por Chiriquí, porque acá también hay una audiencia pues interesada en escuchar mucho de ti. Gracias a ustedes también por estar en sintonía. Mi nombre es Priscila Gómez, esto es Diferenciarte Radio y los espero en la próxima oportunidad. Hasta luego.